mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Aunque pareciera una simple característica más de la naturaleza, el sonido adquiere una importancia muy especial para los seres humanos. En la vida diaria nos sirve para comunicarnos de manera eficiente y recibir múltiples mensajes sobre el estatus de los otros. Pero también nos dice mucho sobre las cosas, como su permeabilidad, viscosidad o incluso si se encuentran en movimiento. ¿Qué nos ha revelado el sonido de Marte? El Perseverance, la misión más ambiciosa enviada a Marte, aterrizó hace poco, más de un año. Y envió esto. Viento, el primer sonido que escuchamos del planeta rojo. Ahora han analizado 5 horas de grabación, incluidas las del láser del rover partiendo rocas. Y han descubierto que el sonido viaja a 2 velocidades. El tener una atmósfera fría y muy tenue de dióxido de carbono, lo primero hace que el sonido se atenúe mucho antes. Pasar de los 8 metros cuesta mucho. Y además, los sonidos más graves, que son los que tienen menos energía, lo tienen más difícil. Sonidos agudos nos llegan antes y un momentito después nos llegan los sonidos más graves. En otras palabras, Sinatra sonaría así. Mientras que en una canción de Rosalía lo que al principio parecería un efecto sonoro más, yo me transformo, me capto de drag queen, con el paso de los segundos terminaría en una cacofonía ininteligible. Yo me transformo. Pero mientras solo existan los sonidos del Perseverance trabajando con rocas, el descubrimiento contribuirá a saber si hubo vida. El sonido que produce nos puede ayudar a obtener la dureza y eso nos permite relacionar esa combinación de átomos con un mineral determinado. Eso nos permite conocer si hubo actividad de agua. Conocer la atmósfera marciana también contribuirá a que las misiones tripuladas dejen de ser ciencia ficción en un futuro. Con el telescopio espacial Hubble se han observado aproximadamente 1 millón de objetos. En comparación, el ojo humano tan solo puede ver unas 6.000 estrellas a simple vista. Las observaciones de este telescopio, unas 500.000 fotografías, ocupan 1.420 discos ópticos de 6.66 gigabytes. También es uno de los instrumentos que han propiciado cientos de miles de investigaciones científicas. Ahora nos permite ver la estrella más lejana que se haya podido observar. Esta estrella es muy lejana, la luz que ésta emite y la que estamos viendo ahora tardó 13,000 millones de años en llegar a nosotros. Por primera vez estamos viendo la luz de una estrella tan distante, de una sola estrella. Esta estrella se formó cuando el universo era muy joven, como un 7% de la edad del universo, y realmente es algo que un descubrimiento súper importante para la astronomía. Hubble es un telescopio muy poderoso, pero también tiene un límite de qué tan atrás en el tiempo o qué tanta distancia puede ver. Sin embargo, en este caso estamos ayudados por un fenómeno natural llamado lente gravitacional. Este fenómeno fue predicho por Einstein en los años 1930 y básicamente lo que está pasando es que los objetos masivos actúan como un lente, desvían la luz de objetos que vienen hacia atrás como si fueran un lente y la amplifican. Como Arandel se formó cuando el universo era muy joven, podemos aprender cómo eran las estrellas en esa época y cómo han evolucionado con el tiempo. Sí, el telescopio Hubble tiene 32 años, pero sigue funcionando perfectamente. Y la evidencia de esto es esta imagen tan interesante. Hubble tiene varios instrumentos muy poderosos, los cuales siguen dándonos una ciencia increíble y esperamos que siga funcionando de la misma forma por muchos años más.
La gastronomía de cada una de las regiones del mundo nos habla de la cultura de los pueblos a las que pertenece. Y es que además de proporcionarnos sabores deliciosos y platos únicos, la tradición culinaria puede hablarnos de forma indirecta sobre costumbres y estilo de vida. Esta expresión cultural también da cuenta del mestizaje y las migraciones. La andina es una de las más apreciadas en todo el mundo. En diversos municipios de Cundinamarca y Boyacá, se ha visto una tendencia de que se está disminuyendo la producción de los tubérculos andinos y también la disminución del consumo. Esa problemática, indagando un poco más, nos dimos cuenta de que los tubérculos andinos son producidos por pequeños productores y además, que sus hijos, ¿sí?, sus generaciones ya no quieren consumir ese tipo de tubérculos porque principalmente se producen para consumo propio. Sí, o sea, muy poco es para comercializar. Entonces, si ellos mismos ya no lo consumen, pues ya va disminuyendo la necesidad de cultivarlos. Entonces se ha visto esa problemática y que además también se identificó de que no hay una transformación más allá del cocido boyacense o las preparaciones tradicionales que ya conocemos. Nuestro catálogo se está consolidando mucho desde que nació el proyecto editorial de la Unión Agustiniana. Este libro lo recibimos en el 2019 y cuando lo recibimos lo pensamos básicamente para que llegue a estos eventos internacionales. Es un libro de gastronomía y como editora, digamos, ya yo tenía conocimiento de estos espacios, de estos premios y lo pensamos para eso. Decíamos en un principio como, bueno, ¿qué tal si miremos, esperemos que la evaluación salga bien? Esperemos los resultados de los evaluadores y decidamos si el libro vale la pena que esté en esos espacios internacionales. Fue muy interesante pensar en cómo organizar un libro con ese tipo de contenidos en el que el centro sean unos productos que no suelen ser como muy apetitosos o no muy reconocidos en la cocina por fuera de la cocina tradicional. Entonces era cómo intentar vender este tipo de contenidos a personas jóvenes, cómo llegamos con este tipo de contenidos, con estas recetas, con esa preocupación también que teníamos sobre necesitamos que las personas se interesen más en estos productos, pues creo que fue una oportunidad de decir cómo acercamos estos tubérculos a una población que normalmente no estaba muy relacionada con ellos. Para las partes internas del libro queríamos un concepto minimalista en el que todo se centrara en el tubérculo, por eso ven fotografías un poco más oscuras, por eso ven que toda la luz se encuentra en el producto en específico. Era un producto el libro queríamos llevarlo a una población más joven y sabíamos que teníamos que traerlo con esta parte artística de la fotografía que llamaba muchísimo la atención. Teníamos que ser atractivo un cocido boyacense que normalmente no se ve muy estético, ¿sí? O en esa mirada estética que manejamos hoy en día. Entonces, este era como un gran reto, hacer productos o fotografiar productos que no suelen ser muy atractivos o estéticos para que llamaran la atención para incluirlos en la cocina, para poder experimentar con ellos. La fotografía estuvo a cargo de una empresa de 3 jóvenes que se llama Sobremesa. Cabe destacar que es un libro que cuando miramos en general los libros de recetas, este es un libro que no es solo un recetario, ¿no? Partiendo de ahí. Que además en las últimas páginas del libro vamos a poder ver las diferentes tablas nutricionales para que la persona sepa qué le está aportando cada una de las preparaciones, que por lo general no lo vemos en los libros de recetas. El libro en impreso está disponible en la tienda Unión Agustiniana. Tenemos también un convenio con una librería externa que se llama Red Books, que a través de ellos también hemos logrado gestionar que nuestros libros se encuentren en librerías tan importantes como la Librería Nacional o el Fondo de Cultura Económica. Allí también lo pueden encontrar. En la Feria del Libro también lo vamos a tener en impreso. En digital está restringido porque es un libro que también lo pensamos de manera más comercial.
Sin embargo, nuestra página web pues aloja todo el catálogo editorial y sobre todo los libros resultado de investigación se pueden leer de manera gratuita, se pueden descargar y se pueden compartir. Esto lo pueden encontrar en editorial.uniagustiniana.edu.co, en la pestaña de catálogo, ahí aparecen todos los textos que hemos publicado y la mayoría de ellos están en acceso abierto. Al contrario de lo que pueda parecer, la figura del influencer o personajes que se muestran con autoridad y pueden convencer a una cantidad importante de personas de realizar actividades o consumir productos o servicios, tiene más de 100 años. Así se ha tratado a lo largo de la historia de líderes religiosos, atletas, artistas, activistas y hasta políticos. En la actualidad los podemos encontrar en las culturas más insospechadas. Los menonitas son famosos por ser una comunidad religiosa que vive sin las comodidades de la sociedad moderna. Los hay que rechazan el coche e incluso la electricidad. Pero aunque parezca difícil de creer, también hay menonitas influencers. Este es el caso de Marcela, o también conocida en TikTok como menonita mexicana. A sus 30 años de edad ya acumula más de 350.000 seguidores interesados en sus vídeos en español sobre la vida de los menonitas en el norte de México. Hasta hoy en día, o sea, con los videos que ella ha hecho y todo el contenido, muchos me dicen, tú no puedes ser menonita porque tú traes celular y eso no, es imposible. Yo sé que los menonitas no usan celular. Hoy vamos a conocer una casa tradicional menonita que viene siendo la casa que está atrás de mí. Marcela exalta a los menonitas por su laboriosidad y sentido solidario y ve su popularidad como una inspiración. Ella vive en una colonia en el estado de Chihuahua, donde llegaron sus antepasados en 1922. Aquí conviven tanto los conservadores como los más modernos que sí emplean las nuevas tecnologías. Metemos la luz para regar, para que se rega más fácil, y nosotros agarramos la troca y las llantas al tractor para trabajar más a gusto. Un siglo después de la llegada de los menonitas a México, Marcela ha llegado con fuerza y orgullo para derrumbar todos los tópicos sobre su comunidad. Está usted viendo NSC. Lo invitamos a que se sume a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. A pesar del ambiente hostil, las ciudades del mundo albergan inesperados ecosistemas de flora y fauna. Un estudio dirigido por la Universidad de Rutgers, hecho en 150 ciudades de todo el mundo, calculaba que en cada urbe hay unas 112 especies de aves y 766 de árboles y plantas. Y la mayoría son autóctonas. Las ciudades de América Latina no son la excepción y en algunas la situación podría ser crítica. Cada vez es más común ver restos de árboles por las calles de Caracas. Según denuncian grupos ambientalistas, la capital venezolana está sufriendo una tala de árboles masiva. Plantados, una coalición de organizaciones ambientalistas para defender el arbolado urbano, señala que no existe una estimación de la deforestación en Caracas, pero que está fuera de control. Mira, desde que Plantados está funcionando, desde que nos encontramos, que es alrededor de noviembre, mira, hemos registrado muchísimos casos. Diariamente se producen 2, 3, 5 casos diarios. Ambientalistas reportan desde 2020 talas en el interior del país para usar la madera como leña para cocinar, ante una escasez crónica de gas. Pero en Caracas, con servicios más normalizados, la poda se realiza de forma indiscriminada y la mayoría de los restos de árboles termina en vertederos sanitarios. Estamos alarmados por la sistemática poda muy dañina, deformante y por talas indiscriminadas, sin ningún sentido, sin ningún criterio de cuidado fitosanitario del árbol, ¿no? Las autoridades municipales aseguran que las podas se realizan por mantenimiento, despeje de vías o prevención, pero ambientalistas denuncian que no existen medidas concretas de reforestación ni políticas contra el cambio climático.
Lo más grave de todo es que, digamos, no hay un solo responsable. La autoridad tiene su responsabilidad porque no está protegiendo el arbolado urbano. Empresas que trabajan para las alcaldías están haciendo un trabajo malísimo de poda y de tal en algunos casos. Vecinos que por sus propias manos le pagan a alguien porque el árbol le molesta de alguna forma. Los activistas de Plantados proponen que por cada árbol deberían sembrarse otros 10 o al menos replantar los que fueron cortados. El colonialismo ha desencadenado múltiples genocidios alrededor del planeta. Bajo el pretexto de evangelizar o de llevar modernidad y desarrollo a una población, se han cometido crímenes atroces en comunidades autóctonas. La fotografía pretende dar un mensaje y un testimonio para hacer justicia en estas situaciones y evitar que se sigan perpetrando. El día fue lluvioso, la tierra parece húmeda, unos rayos de sol intentan abrirse paso y el arco iris rompe el fondo aportando algo de sosiego a una estampa desasosegante. Cada cruz señala el lugar donde apareció muerto un niño o una niña. Cada cruz con un vestido naranja, alumbrado por ese sol escurridizo. Cada vestido como una bandera detenida en el viento. Niños y niñas indígenas que fueron sacados de su comunidad, de sus casas, arrancados a sus familias para entrar en uno de los numerosos internados que se pusieron en marcha en Canadá, con el objetivo de borrar su cultura indígena y reeducarles, y que fueron maltratados física y psíquicamente. Según el jurado, esta imagen, realizada por la fotógrafa Amber Bracken y publicada en el New York Times, sirve para mostrar los efectos devastadores de la colonización, no solo en Canadá, sino en cualquier rincón del mundo. Lo atroz de imponer un modo de vida sobre otro, una mentalidad sobre otra, una forma de entender el mundo sobre otra, sin respetar los orígenes ni las raíces. El internado de Kamloops se fundó en 1890, estuvo en manos de la Iglesia Católica hasta 1969, el gobierno lo cerró para siempre en 1978. Entre las causas de muerte de estos 215 críos en este internado y miles más en otros, está la tuberculosis, la congelación al intentar escapar y el suicidio al no poder hacerlo. Es la primera vez en 67 años del World Press Photo que no hay presencia humana en la imagen ganadora. No hay personas en la fotografía, pero sí que la habitan muchos monstruos. La influencia cultural africana en el continente americano y especialmente en el Caribe resulta ser un componente muy importante en la identidad de los pueblos que forman parte de esta región, sobre todo desde el punto de vista demográfico, histórico, religioso y cultural. El cine también intenta dar cuenta de ello. En la muestra itinerante de cine africano se destacan los vínculos culturales e históricos en películas contemporáneas con conexiones directas, que sean espejo para las realidades del otro lado del continente. Una ventana a África que a través de las películas la gente pueda ver o el público pueda ver cómo luce ese continente realmente, aparte de lo que se ve en los noticieros, y también qué herramientas narrativas están usando sus directores. Cada obra de arte audiovisual del Muica tiene poderes contraculturales, representando una lucha contra el racismo y los estereotipos. En cada versión, lo que te digo, estamos intentando ir a diferentes públicos, ¿no? Porque sabemos que estos contenidos no han estado disponibles para nadie realmente, ¿no? No importa la edad, el estrato, el nivel educacional. Este cine busca ser una ventana que toque diferentes periodos y géneros con el fin de resaltar su poder como herramienta política y de identidad, bajo la dirección de artistas que le apuestan a narrativas locales. El poder que tiene el cine, la televisión y los medios para nosotras es demasiado poderoso, porque la representación hace que nuestras futuras niñas y niños crezcan seguros de su identidad y de su historia, porque la historia de África no inicia con la esclavitud. La yerba mate, que se consume en infusiones en países como Uruguay, mejora la resistencia a la fatiga física y mental. Funciona como diurético y laxante suave. Proporciona mayor energía y vitalidad. Es fuente de minerales y vitaminas como lo son el sodio, el potasio, el manganeso, el magnesio y las vitaminas B1, B2, C y A. ¿Qué pasaría si se prohibiera? Un cineasta se lo pregunta. Ni bombardeos ni robots que toman las calles.
El Uruguay de un futuro distópico tiene una sola pesadilla: que se prohíba el mate, apocalipsis con el que una película tan cómica como absurda apuesta a tocar la fibra más sensible de un país relativamente adicto a la típica bebida. Pablo Abdala, uno de los directores de Mateína, habló sobre el concepto particular de la cinta. Nos gustó mucho jugar con esa idea de qué haría la gente, pero claro, al ser el mate y en un pueblito, está todo ambientada, Mateína está toda ambientada fuera de Montevideo y fuera de cualquier ciudad, es toda en el interior, ¿no? Y entonces en un pueblo, y al ser el mate lo prohibido, nos parecía muy como lindo y muy rico la situación de que los veteranos de pueblo iban a pegar yerba, digamos, como si fuese una palanca de porro, ¿no? Tras un proceso de montaje que resultó más largo y complejo de lo esperado, porque fue difícil descartar hasta escenas enteras, la road movie o película de carretera, que tiene a la dupla de Moncho y Fico como protagonistas, llegó este marzo a las salas uruguayas para un encuentro con el público que Abdala califica de milagro. Que una persona de un pueblo chiquito como es La Cruz vaya al cine, vea la película, le guste la película, se sienta identificada con la película y te lo diga así como re emocionada y viste, como una, ya está, ¿no? Es como que está pronto. Para el director esto es así porque en tiempos en que el cine es visto más y más a solas desde alguna plataforma, la experiencia de las salas es tan extraña como valiosa. En esa línea y tras asistir a varias funciones en diversos puntos de Uruguay, el realizador expresa que ya la gente se está adueñando de la película y relata que, por ejemplo, un espectador lagrimeó al sentir que la historia le recordaba una situación vivida en tiempos pasados. Un tipo se puso a llorar, ¿viste? Hablándonos a nosotros, porque él había conectado con una cosa que tenía que ver con la dictadura y con unas cosas que a él le había tocado vivir, a él en primera persona. Entonces esas cosas, y esto estás hablando de una comedia absurda, pero que claramente tiene un montón de paralelismos que nosotros buscamos que podían funcionar o no, y por suerte por lo menos para un grupo de personas está funcionando. Entonces está buenísimo lo que está pasando. La película es una coproducción con Argentina y Brasil y cuenta con la actuación de Diego Licio, Federico Silveira, Chiara Jurcade y César Troncoso, entre otros. Durante los años 30, 6 años antes del descubrimiento de la fisión y solo 7 meses después del descubrimiento del neutrón, el físico Leo Szilard concluyó que era posible llevar grandes cantidades de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena. Esta idea sería la base del origen de las armas nucleares, que han devastado al mundo y que aún en la actualidad tienen en vilo a poblaciones enteras. En Suiza no solo hay chocolates, relojes y bancos, la existencia de innumerables búnkeres y refugios nucleares con capacidad para albergar a todos los habitantes del país ha pasado de ser una peculiaridad helvética a convertirse en una decisión estratégica que llama la atención en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad este sistema de refugios tiene sentido, dice esta responsable de seguridad civil. Hubo un momento en el que las cámaras federales querían eliminar los refugios, pero ocurrió el desastre de Fukushima y nos dimos cuenta de que hay centrales nucleares en Suiza y en muchos lugares de Europa y vimos que eran útiles, fueron diseñados con ese objetivo y pienso que debemos conservarlos. Con lo que está pasando en el mundo debemos mantenerlos en estado de funcionamiento. Desde los años 60, todos los municipios suizos han construido búnkeres nucleares para sus residentes. Los refugios también son obligatorios en casas y edificios a partir de un cierto tamaño. Espacios subterráneos que a menudo fueron utilizados como almacenes o bodegas, pero que ahora se observan desde un nuevo ángulo. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.